Maturano, el titular de la fraternidad, y me cuentan que está Gabriel Prosperi. Sí, está Gaby Prosperi. Gaby, vamos. Exactamente, ya está Omar Maturano aquí, sentado en el escritorio de este salón, en el quinto piso del edificio de la fraternidad. Acaba de terminar el plenario de delegados, en el cual han discutido las nuevas medidas a partir del plan de lucha lanzado por este gremio de los maquinistas ferroviarios, a partir de lo que consideran la intransigencia del gobierno a la hora de hablar, de negociar respecto de los aumentos salariales. Una negociación que está empantanada prácticamente desde noviembre del año pasado y que ha tenido otras medidas como la que hablábamos anteriormente, con trabajo a reglamento y el manejo de las máquinas, de las locomotoras, a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, que por supuesto afectan también a miles de pasajeros. Reitero, ya está Omar Maturano, allí lo ven, de chomba colorada, secundado por 2 de los integrantes de la comisión directiva de este gremio, que dentro de muy pocos años va a cumplir 140 años de historia. Es uno de los gremios más tradicionales y añejos de la historia sindical en la Argentina, un gremio que tiene poco más de 8.000 afiliados, todos maquinistas, no tiene otros integrantes, otros afiliados, otros trabajadores cubiertos que no sean maquinistas ferroviarios, y es por eso que tal vez tenga mayor capacidad de organización y de respuesta ante lo que es una negociación empantanada. Lo escuchamos a Omar Maturano. A las compañeras, los compañeros que se hicieron presentes hoy a esta conferencia de prensa para saber qué decidió el plenario de base, pero yo me voy a permitir un minuto de su tiempo, ¿no? Como en carácter de un dirigente sindical a nivel nacional, hacer un llamado al gobierno nacional de que empiece a hacer el buen desenvolvimiento de la democracia, que trate de preservar la paz social. Y para esto debe convocar a los distintos sectores de la sociedad, que estamos en un verdadero problema. Esta democracia que consiguieron los trabajadores en su momento, hoy no se puede rifar. Y se debe llegar a un diálogo social, cordial, con respeto y humildad. También hay que recordar que gobernar es fácil, lo difícil es conducir. Como también se le debe recordar a todo el mundo que en nuestra querida Argentina hay más patriotas que todos los partidos políticos juntos. En el plenario de base, hoy se resolvió, en primera medida, un repudio total a las autoridades de los ferrocarriles argentinos o trenes argentinos, porque hasta los nombres nos quieren cambiar. Parece que quisieran que los argentinos cambiemos el ADN. Se repudió totalmente usar el nombre de quien les habla en los carteles indicadores de las distintas empresas. Pero yo estoy de acuerdo. Me parece que en el plenario lo único que estaba de acuerdo era yo, que usaran mi nombre y me pusieran como responsables. Pero para que nos midamos con la misma vara, cuando haya demoras, cuando haya cancelaciones, cuando haya accidentes,
también deberemos poner en esos carteles indicadores los nombres de los responsables. Por ejemplo, el ministro de Economía que no dio la plata para reparar los trenes. Los presidentes de la empresa con nombre y apellido, ¿por qué no repararon los trenes y las señales? Si es así, yo estoy de acuerdo en que usen mi nombre y que me hagan responsable de cualquier medida de fuerza que tome mi organización gremial democráticamente. El segundo punto que se trató y se resolvió por unanimidad es dejar las manos sueltas al Secretariado Nacional o un mandato libre, como lo decimos en la jerga sindical, de tomar la medida que crea conveniente en el mes de febrero. Y la tercera posición que se tomó, o el tercer punto, se dice que el 1 de marzo cada conductor y cada ayudante perteneciente al sindicato de la fraternidad y afiliado se va a tomar el día del ferroviario y no va a prestar servicio. Y eso cae 1 de marzo, conmemorando el 1 de marzo del año 1948, cuando el general Perón nacionalizó los ferrocarriles. Estoy dispuesto a la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, Nicolás Edwin para La Nación Más. Con respecto al paro, ¿cuál es la reflexión que se hace sobre todo la postura de los trabajadores que hoy no están pudiendo viajar, también los empresarios que se tienen que hacer gastos extras para que los empleados lleguen a los trabajos? Y después, ¿es posible imaginar una Argentina en un futuro sin que se generen estas medidas de fuerzas, con un diálogo, evitando, porque es algo que está pasando hace muchísimos años? Gracias. Sí, a la primera pregunta, yo creo que hoy perjudicamos muchísimo más a la gente que salió a buscar trabajo, que están desocupados o que están suspendidos, que a los compañeros que tienen o compañeras que tienen trabajo. Y a la segunda pregunta, si vos escuchaste mi reflexión, es que el gobierno debe llamar a un diálogo social para buscar una salida cómoda para el pueblo argentino a los ajustes que se vienen haciendo, a los problemas que tenemos con los jubilados, a los problemas que tiene la educación pública, a los problemas de salud. Se tiene que buscar una salida a todo eso para enderezar, y de última, si debemos apoyar este gobierno, lo vamos a apoyar, pero nos debe escuchar y tiene la obligación de escuchar, porque estamos en plena democracia y estamos en pleno derecho de ejercer cualquier medida de fuerza después de haber cumplido con la ley. Buenas tardes, Yasmín Abraham para Radio Mitre. Hace instantes el gobierno, a través de su vocero de Adorni, expresó que la medida de fuerza es extorsiva por parte de la fraternidad. Y explicó esto diciendo que durante el gobierno de Milei van 6 medidas de fuerza en un contexto donde la inflación baja, y en la fórmula anterior, Fernández, con una inflación del 214%, no hubo ningún paro. Maturano, ¿su gremio es extorsivo o no? ¿Mi gremio es? ¿Extorsivo o no, como dice Adorni? No, primero te voy a contestar lo que me preguntaste del señor Adorno. Adorno. La verdad que yo siempre le hice caso a los consejos de mi papá. Mi papá me decía, no escuché giles porque te volvés gil, así que nunca, no lo escuché hoy al señor vocero. Pero nosotros no estamos extorsionando y nunca fuimos extorsionadores. Los extorsionadores son los empresarios que
que aumentan los precios. Los extorsionadores son los políticos que imponen los aumentos por su cuenta. Ellos nos están extorsionando, porque acá siempre buscamos las consecuencias. ¿Y por qué no hablamos de las causas? ¿Por qué no hablamos de la causa que nos lleva a tomar esta medida? A estar casi 7 meses con los salarios congelados, a estar 7 meses que no llegamos a la canasta básica con un salario de 1.200.000 pesos. A eso tenemos que ir primero a la causa y después sí hablemos todo lo que quieran, si queremos las consecuencias y todo eso. Y para aclararle a todos, la fraternidad siempre fue un gremio de lucha. La fraternidad le hizo paro, no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos. Como van a leer el documento, también en 1951 al presidente Perón se le hizo un paro por tiempo indeterminado. Y era el que nos garantizaba todos los derechos de los trabajadores. Igual se le hizo un paro. Hola, buenas tardes. Maturano Silvina Brandimarte de Radio La Red. Usted cuando comenzó a hablar dejó una idea para el gobierno que tiene que ver con, o una advertencia, me gustaría que lo podamos definir, sobre la necesidad de preservar la paz social. ¿Por qué hace esta advertencia? ¿Qué es lo que usted observa? Y si además su gremio, tal vez la CGT u otros gremios, están pensando en lanzar un plan de lucha o un paro general, o si sin diálogo pueden multiplicarse las medidas, ¿no? Esta es la pregunta. Gracias. Sí, lo que nosotros solicitamos en primer término es el diálogo. Me parece que un diálogo de 6 meses dialogando, y que no haya una propuesta seria que puedan aceptar los trabajadores. Aparte, la CGT también. ¿Hace cuánto que no hace una medida de fuerza? También está dispuesta al diálogo. Por algo a los dirigentes sindicales le dicen que son dialoguistas. Pero ¿hasta cuándo vamos a llegar con el diálogo? Si vienen los ajustes. Primero vino la devaluación, después vino el tarifazo y después vino el impuestazo. Y los salarios están estancados en la miseria que estamos cobrando. Que tenemos que ir a salir a hacer changa para que los compañeros puedan alquilar o mantener a su familia. El diálogo, estamos propensos al diálogo y aparte queremos el diálogo, pero el diálogo con respuesta, no sin respuesta. Maturano, Yanina Méndez de Canal 9, preguntarle acerca del anuncio de este paro que tenía un horario de inicio para el día de hoy, que era a partir de las 9 de la mañana. Mucha gente, que incluso usuarios de trenes, están en total apoyo con la medida por la necesidad de una recomposición salarial, y madrugaron 2 horas antes, se encontraron con que los trenes no estaban funcionando en muchas estaciones a partir de las 7, 7 y cuarto de la mañana. ¿Qué tiene para decirles a ellos con las complicaciones que se les generó? Y por otro lado, su análisis con respecto a las consecuencias de esta medida de fuerza y la probable reanudación o no de las negociaciones con el Estado y los empresarios. No, en primera medida, nosotros decidimos parar a las 9 de la mañana para realizar una asamblea o un plenario. Los verdaderos responsables están en las empresas. Porque si un tren sale 8:50, tiene que llegar a destino. Las empresas hicieron los diagramas a su conveniencia para guardar las formaciones en todos los depósitos. Pero eso depende de las empresas, no depende de los trabajadores. Los trabajadores hasta las 9 de la mañana estuvieron en su puesto de trabajo. Y algunos llegaron a punta de estación o a punta de riel, como se dice, o a paragolpe a las 9:20, 9:30 de la mañana. Así que las formaciones seguían funcionando. Y hoy, a las 14, ya los compañeros tienen el deber de estar en su lugar de trabajo.
para primero hacerse los exámenes que le hacen diariamente y después tomar servicio. Pero ahora veremos si las empresas disponen de las formaciones en cabecera o en galpones donde los conductores tendrán que ir a buscarlas. Así que no es problema del sindicato, el problema son de la operatividad de la empresa. Si tenemos no operativos dentro de la empresa, y bueno, siempre van a funcionar así. Y la segunda pregunta... Las consecuencias del paro y cómo se reanudaría o no las negociaciones para abrir el diálogo nuevamente. Bueno, las consecuencias del paro las sufren todos los usuarios, pero no es solamente en la Argentina los paros. No sé, nosotros si nos informamos, vemos que en Europa hay paros por tiempo indeterminado de trenes, hay paros por tiempo determinado de barcos, hay paros por tiempo indeterminado de aviones, y hacen paro porque viven en un Estado de Derecho. Y eso es lo que nos corresponde decir. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y por eso tenemos un artículo 14 de la Constitución que podemos hacer paro, protestar, gracias a Dios, que todavía no cambiaron la Constitución. Así que no sé por qué tanto problema, porque 1 millón de personas, que es una mentira grandísima, porque en enero no viaja 1 millón de personas, y cuando el gobierno habla de la pérdida del Estado Nacional porque los trenes no funcionan, ¿por qué no hablan de la pérdida de los trabajadores fraternales que ganan 1.200.000 pesos y somos 7.000? Si multiplicamos 600.000 por 7.000, ¿cuánto da? ¿4.200 millones más o menos? ¿Y la pérdida que tienen los trabajadores? ¿No se siente la pérdida de los trabajadores? ¿O únicamente se siente la pérdida del Estado recaudatorio? Porque únicamente tenemos un Estado que recauda, no un Estado que nos da beneficio. Y los impuestos los pagamos los que trabajamos. Maturano, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gabriel Prosperi para A24. Vuelvo a la conferencia del vocero presidencial Adorni de esta mañana porque le apuntó directamente a usted. Dijo, personajes del sindicalismo como estos, haciendo alusión a su persona, van a ser más temprano que tarde un recuerdo para los argentinos. En este escenario, siendo el vocero presidencial quien se refiere así, de esa manera, a usted, ¿cómo es posible que haya un camino de diálogo, de negociación? Porque si bien Guillermo Francos en las últimas horas, el jefe de gabinete, dijo que había habido contactos tratando de que no se lleve a cabo la medida del día de hoy, también desde la fraternidad en las últimas horas de ayer nos dijeron no ha habido ningún contacto con el gobierno. Entonces, ¿qué posibilidad hay con estas expresiones y con estos dimes y diretes para que se sienten en una mesa y puedan llegar a un acuerdo? Mira, la verdad que lo que dice el vocero no me interesa nada. Porque para mí no es una persona que le debo un respeto especial. No le debo ningún respeto. Así que lo que hable, que diga lo que quiera de mi persona. Por eso, antes de empezar, cuando empezamos la conferencia, hice un llamamiento al gobierno nacional, que no solamente llame a los maturanos, que llame a todos los sectores de la sociedad, a un diálogo social, franco y profundo, a ver cómo sacamos esta Argentina adelante. Como así también decimos que no queremos obstaculizar la democracia. Si la democracia es de los trabajadores, la conseguimos nosotros. Todos los políticos estaban debajo de la cama. Ninguno peleaba por la democracia, la peleamos nosotros. Y los desaparecidos fueron nuestros, no fueron de ellos. Si ellos viajaban a Europa, ellos iban a Europa o se escondían en México
mientras los padres nuestros estaban acá, haciendo la resistencia. Así que no, y diálogo debe haber por parte de ellos. Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Por eso lo repetí, hace 8 meses que venimos, 6 meses, venimos dialogando y no tenemos una respuesta concreta. Franco, hablé ayer por teléfono con él. Ah, bueno, a ver. Y me dijo cómo podíamos levantar la medida, y le dije que nos dé lo que estamos pidiendo. Si nos da lo que estamos pidiendo, levantábamos la medida. Y si no, no lo vamos a levantar. Que no se podía, que había que seguir las pautas de economía. Bueno, que siga con la pauta de economía. Que siga trabajando con Caputo y todo eso. ¿Qué quiere? Yo no puedo hacer nada. Yo a mi compañero no le puedo decir, che, Caputo es ídolo nuestro, vamos a seguirlo a Caputo. No, yo no sigo a nadie. Aparte nosotros no somos ovejas, ni vaca para que nos arregle. Nosotros tenemos la independencia como trabajadores íntegros y hombres, de hacer lo que se nos plazca. Siempre y cuando no vayamos por los bienes de los demás. Porque acá me dicen, ¿por qué paran? ¿Qué es lo que quieren que hagan los trabajadores? ¿Tomemos las empresas? ¿Vayamos con violencia ante los empresarios? ¿Cortemos la vía? ¿Qué nos están pidiendo eso? Nosotros no queremos romper la democracia que nos costó conseguir. Nosotros queremos que esté todo dentro de la ley y fuera de la ley nada. Y nosotros, todo lo que estamos haciendo es dentro de la ley. Gracias a Dios. Omar Juan Carlos Rodríguez, periodista parlamentario, es el primer dirigente que se le planta al gobierno en serio. ¿Cómo ve hacia el futuro las paritarias del resto de los gremios y cuál va a ser la posición suya frente a todos los borradores que hay en el Congreso sobre reforma laboral, que es otro capítulo que se viene también en la lucha? Gracias. Sí. No es que yo me le planto al gobierno, y algunas veces por ahí digo cosas que están de más. Pero, bueno, de última voy a ser recordado por mis hijos, o mi papá hizo esto, hizo aquello, o por el sindicato que represento. El tema de la reforma laboral, seguramente habrá algo que modificar o un avance hacia eso. Bueno, eso lo va a manejar la CGT. Y la CGT tiene el deber de convocar a los dirigentes a nivel nacional y preguntarnos si queremos. No que vayan y arreglen por su cuenta. Porque aparte no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que arreglen las cosas como ellos quieren. Y si hay dialoguistas, que sigan dialogando. Nosotros ya nos cansamos de dialogar. Me parece que es hora de luchar. Ese es mi pensamiento y personal. No es que yo quiero llevar al movimiento obrero a la lucha. Pero fíjense ustedes, ¿cuántos despidos tenemos? ¿Cuántas suspensiones tenemos? ¿Cuántos trabajadores están sin trabajo? ¿Cuántos comerciantes? No se quejaban comerciantes de Constitución de que no vendían. Pero sí hace rato que no venden. Las importaciones que están llegando. ¿Cuánta gente queremos más en la calle? Bueno, cada sector hace su pelea. Y yo creo que la CGT está para cosas mayores, más grandes. Y bueno, tendrá que ver ya cuando se caldee bien el asunto abajo, salir a ordenar las organizaciones sindicales, porque ese debe ser su comportamiento. Omar, acá a tu izquierda. Hernández, Sonido Gremial, Giacomelli. La pregunta, recién hablabas de las causas de la negociación. Primero, ¿desde cuándo? Dijiste 6-7 meses. ¿Cuál fue la última negociación que tuvieron con el gobierno y cuáles fueron los ofrecimientos concretos
del gobierno, porque tengo entendido que todos fueron por debajo de los niveles de la inflación, pero ¿cuáles fueron concretamente los ofrecimientos o el último ofrecimiento del gobierno? Bueno, nosotros desde que no tenemos una recomposición salarial debido a la inflación y también por debajo de la inflación, es a partir de agosto del 2024. Cuando fuimos a discutir paritaria, en septiembre nos ofrecieron el 0%. En octubre nos ofrecieron el 0%. En noviembre de 2024 el 1%. Y en diciembre del 2024 el 2,50%. Así que por eso rechazamos. No nos daban ninguna suma fija no remunerativa, y se quedaban en eso. Por eso rechazamos, y después, el 20 de diciembre, 18 de diciembre, anunciamos una media fuerza, fuimos a una conciliación obligatoria, respetamos la conciliación obligatoria, nos faltaron el respeto en todas las reuniones que tuvimos de la conciliación obligatoria, porque no apareció una autoridad al frente de nosotros para hacer la discusión. Mandaron todos, sin desmerecer a nadie, gerentes de segunda y tercera línea. No fueron los presidentes de las empresas. Ahí nos faltaba el respeto. Igual, seguimos tratando de conciliar. Así que todo lo que habla el gobierno o los representantes del gobierno, ¿no nos damos cuenta que nos están mintiendo en la cara? Ustedes, compañeros que son periodistas, ¿no se dan cuenta cómo nos mienten? Y algunos de nosotros todavía somos cómplices, porque nadie sale a decir nada. Somos cómplices de que están vendiendo la patria, cómplices de que están rompiendo la industria nacional. ¿Somos cómplices y acompañamos todavía eso? Bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Nosotros no nos gusta que nos venda la patria, por eso tratamos de defenderla. Muchas gracias a todos. Bueno.